se iba a presentar el proyecto de presupuestos de la Federación para el año 2011, en Fundar sacamos una campaña donde anunciábamos cuáles son desde nuestra perspectiva las 10 cosas que faltan en el presupuesto de egresos de la Federación y que tienen que ver con necesidades y derechos específicos de las y los mexicanos. Estas 10 faltantes tienen que ver con temas de salud, de acceso a recursos para los productores en el campo, tienen que ver con recursos para atender el fenómeno migratorio, con cómo se gasta en publicidad oficial, en comunicación social en el gobierno y cómo se usan los recursos de Pemex. Específicamente en los temas de salud son 5 los problemas que hemos identificado en Fundar y entre ellos está cuáles son los recursos que se destinan para atender el fenómeno del VIH-Sida, cuáles son los recursos que se gastan en infraestructura, en clínicas, hospitales, etcétera, cuáles son los recursos que se usan para disminuir la mortalidad materna, cuáles son los recursos que se usan para atender la salud sexual y reproductiva, y cuáles son los recursos que se destinan a la compra de medicamentos. En el caso de los recursos que se destinan al campo, lo que hemos hecho es fijarnos en cómo se distribuyen entre los distintos productores los recursos de los programas dirigidos al campo, y hemos encontrado que no hay una priorización y no necesariamente esos recursos llegan a las manos de quienes realmente necesitan los créditos para poder producir. Los recursos que se destinan al Instituto Nacional de Migración tampoco pueden ser rastreados y hay un problema de priorización dentro del instituto en donde no sabemos cuáles son específicamente las acciones que se están tomando para atender los graves problemas y los graves obstáculos que enfrentan los migrantes al cruzar nuestro país. Hay un problema con los recursos que se destinan a publicidad oficial que quisimos que se tomara en cuenta en la negociación presupuestaria. Aún no sabemos porque no conocemos el monto asignado a comunicación social para el 2011, pero hay un problema porque se gasta demasiado dinero y no hay reglas específicas para distribuir este dinero. Todas estas faltantes y todos estos temas que investigamos en Fundar los reflejamos en estas 10 faltantes, en esta campaña, para que los diputados tomaran en cuenta estas necesidades básicas de cambios en el presupuesto y asignaran en algunos casos recursos y en otros casos ayudaran a crear mecanismos de transparencia que nos permitan conocer mejor cómo se gastan al final estos recursos, cómo se programan y para dónde van las prioridades reflejadas en el presupuesto. La última faltante, y que tiene que ver con cada una de estas, es la transparencia presupuestaria. Creemos que faltan mecanismos de transparencia en el presupuesto, que todavía no existen los canales adecuados para que la mayoría de la población sepa cómo se asignan los recursos, cómo se discute, cuáles son las prioridades que establecen los distintos actores, cuáles son las prioridades que establecen diputados específicos que representan a estados, cuál es realmente esa discusión, dónde se ponen las prioridades, quién gana esas discusiones y por qué las gana. Entonces falta gran transparencia en el proceso y eso impacta directamente en todas las otras faltantes.